Vamos a comenzar con Shema, que lo va a cantar la hermana Daniela. Después viene la oración, si la puede ofrecer la hermana Alida. Después viene el himno de Israel, que lo va a cantar Isaí. Después viene la hermana Amparo con una jalel o salmo. Después este servidor, lo mismo. Y después del estudio, las personas que quieran ofrecer algo. Creo que va a ser la hermana Ana Sánchez, que va a ofrecer un salmo. Y unas canciones más de parte de los hermanos. Así que adelante. Shalom, hermano. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Padre bendito, te damos gracias en este día de reposo, día de Shabbat para el pueblo de Israel. Estamos aquí reunidos en el Har, un pueblo que te alaba, te glorifica, te da toda cabot, y te pedimos nos dé la sabiduría al hermano que va a impartir hoy tu palabra, tu agua viva que recibimos con toda favor, con la exaltación que es para ti, para el único Elohim de Israel. Te damos gracias porque este pueblo está unido para exaltar tu nombre y de tu patria. Gracias y Shabbat Shalom. Amén. Shesmo Ser Gamikra
Aksha alekatana kulragu Akmera kulaya ng magia Katiha seday la de edikati Hatsi ako si Merina שהשמש אל הים שוקעת אל תדאג מחר אישור סורך תשיג חסר ללקתו שלי כי לא תמיד הכל בחוץ בעיר ברוח סער בסופה קרה תזכור ותכסה הנדיבה תשיג חסר הלקטן שלי Me toca, hermano. Voy a cantar el Salmo 133, que es conocido ya, y quiero leer la traducción. Hable de la unidad con los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Adonai bendición y vida eterna. Canto en grados. Shir Hamalot de David Hine Matov Umar Nahim Shevet Achim Gam Yakar Gam Yakar Gam Yakar Shir Hamalot LeDavid Hine Matov Umar Nahim Shevet Achim Gam Yakar Gam Yored al Kazakan Zekan Aharon Yored al Mitotai Sipa Adonai Echavu Hakachayim Haolam Shir Hamalot LeDavid Hine Matov Umar Nahim Shevet Achim Gam Yakar Gam Yakar Gam Yakar
Shabbat Shalom a todos. En las últimas 2 veces hemos hablado sobre Efesios 5. Hemos estudiado sobre la sumisión que espera el marido de parte de la mujer y el amor que espera la mujer de parte de su marido. ¿Vale? Estar sumiso y ser amado. ¿Vale? Fueron el título de las últimas 2 temas que hemos compartido. Hoy vamos a tener un otro estudio relacionado con la familia, pero se centra más bien en los asuntos previos al momento, es decir, al momento cuando se forman, se establece, ¿vale? Se da comienzo al concepto de un matrimonio. Vamos a hacer un estudio sobre el significado de los ritos en una boda hebrea. Vale, vamos a ver algunos detalles, no todo, pero algunos más importantes que tiene que ver con los procesos que se dan o los pasos que se dan en una boda. ¿Vale? El presente estudio se centra en el significado de algunos de los procederes principales que se dan en una boda hebrea. ¿Vale? Hay muchos detalles que se debe tener en cuenta, pero lo más relevante le vamos a tener en cuenta porque contienen información o detalles que son buenas conocerla porque se relaciona, no solo que se relaciona con nuestra fe, sino que edifica nuestra emuná como hebreos israelitas y obviamente nos conecta unos a otros y nos acerca mejor al Elohim de Israel, ayudándonos al mismo tiempo a comprender varias de las enseñanzas que se dan en las escrituras y así ubicarlas dentro de un contexto que se entiende bien cuando uno las ve desde la perspectiva de una mente hebrea, de la cultura hebrea. Tengamos en cuenta que todo lo relacionado con el novio y con la novia es una descripción de la relación que el Creador tiene con el pueblo de Israel. Conforme al típico lenguaje metafórico hebreo, el Elohim de Israel es descrito como novio y el pueblo de Israel es la novia. En este contexto en el que la suma de los hijos de Israel es presentada como una mujer lista para el matrimonio y donde el Creador es visto como el novio que declara su amor incondicional para su pueblo, el libro de la Torá es el pacto matrimonial. En otras palabras, el rollo de la Torá contiene los deberes y privilegios que concierne al hombre y a su mujer, es decir, al Elohim de Israel y a su pueblo. ¿Ya? Venimos desde el estudio sobre el libro de Efesios capítulo 5, ¿vale? Con este concepto donde el esposo es equiparable al esposo de Israel y una esposa, una novia, es comparada con el pueblo de Israel o con la suma de los redimidos de Israel, dependiendo del enfoque a través del cual queremos ver el asunto. Es decir, si nos referimos al pueblo de Israel ubicado en el Tanaj, en el contexto donde estábamos en nuestra tierra en tiempos de antaño, comenzando con el monte Sinaí hasta la destrucción del templo, ¿vale? Estamos hablando, nos referimos al Israel como pueblo, ¿vale? Y cuando hablamos del castigo, la corrección y la redención, ahí tenemos que hablar del resto del remanente que pasa al creer en el Mashiach, entra en el proceso de redención, ¿vale? Y por medio de la conversión, de la transformación y de la purificación, entran en lo que llamamos la suma de los redimidos de Israel, ¿vale? Y eso llegamos al punto del día, a nuestro presente, ¿vale? Donde hablamos del resto del remanente de Israel, quien al entrar en redención vuelve a situarse, ubicarse en las condiciones del pacto, y el pacto implícitamente tiene que ver con el contrato de matrimonio. Como bien saben, la Biblia se divide en 2 grupos de libros, es decir, Tanaj y Brit Hadashah, que en realidad son los escritos de los seguidores del Mashiach de Israel, es decir, de Yeshua. Conforme a la suma de las enseñanzas que comparte esta casa de estudio de la fe hebrea, que se llama Mi Redentor es Yeshua, si bien en el Tanaj el mismo Creador se presenta como el Elohim de Israel, en los escritos de los apóstoles se revela como el Redentor de este pueblo hebreo y de toda persona que se aferra a este pueblo, es decir, a este pueblo de Israel. Si bien tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah se describe al Elohim de Israel, quien también como Mashiach está en el proceso de contraer matrimonio con su novia, es decir, la suma de los creyentes en él, quienes en el futuro vivirán con él por siempre, ¿vale? No es casual que varias de las enseñanzas del Mashiach usan las costumbres de las bodas hebreas
como pueden apreciarse, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, desde el verso 1 al verso 13, Lucas capítulo 12, verso 35 a 48, capítulo 5, verso 33 al 35, también Juan 3, verso 26 al 30, son contextos en cual comparte cierta enseñanza, básicamente en cual se usan las prácticas de las bodas hebreas para compartir enseñanzas físicas y espirituales también. El Creador estableció el secreto del vínculo del matrimonio en el primer libro de la Biblia. Cuando Él creó a Adán y a Eva para que se conviertan en una sola carne, conforme está escrito en Génesis 2, verso 21 al 24, aquí mismo está encriptado el secreto sobre el vínculo del matrimonio. Y obviamente vemos en la parte sobre el estudio de Efesios capítulo 5, sobre el plan de la redención que está revelado básicamente aquí dentro de la creación del hombre y de su mujer, de Adán y Eva. Con la entrega de la constitución de la nación hebrea, el matrimonio y su santidad divina ha sido incorporado en la Torah. ¿Vale? Partimos de Génesis, volvemos al pie del monte Sinaí, ahí tenemos el momento cuando se entregó la Torah, lo que es la constitución de la nación hebrea a nuestro pueblo. Dentro de esta constitución ha sido incorporado todo lo que tiene que ver con la santidad del matrimonio, ha sido incorporado dentro de las legislaciones de la Torah. Muchos de los que creen en el Mashiach han leído en los escritos de los apóstoles sobre la boda del Cordero, que aparece en Apocalipsis capítulo 9, verso 9. Pero muy pocos saben que en todas las bodas hebreas se ilustra una y la misma enseñanza, en la que se nos presenta una viva imagen de la boda del Mashiach, con todos aquellos que creen en él, o como hemos dicho, la suma de los redimidos descendientes de Israel, como de todo aquel gentil que desea recuperar aquello que Adán ha perdido al principio, por lo tanto, su posición de ser un hijo del Elohim viviente, y por lo tanto reflejar su imagen y semejanza, cosa que implica tener la vida eterna. El tema de la redención del ser humano y del pueblo de Israel en particular es revelado en los procederes de todas las bodas en Israel. Cada vez que se forma un matrimonio, se repite una enseñanza o una misma enseñanza en la que el Creador desposa al pueblo hebreo. Estos detalles relacionados con los ritos que se dan en una boda hebrea prueban que la nación de Israel es la exclusiva mujer desposada, ¿vale? Entre comillas, porque estamos hablando de un lenguaje metafórico donde hemos dicho que el pueblo de Israel es equiparado o comparado con una mujer que es desposada por el Creador en este caso, y también incluyen detalles que revelan cuál es la verdadera deidad hebrea y con qué compromiso eterno se declaró a nuestro pueblo hebreo. ¿Sabían? Seguramente han visto alguna boda judía. Bueno, todos esos detalles están dentro de los ritos de los procederes que básicamente se practica dentro del judaísmo independientemente de las ramas que sea. Cada uno tiene un toque distinto, pero la idea básica es la misma. Un detalle fundamental en todo este asunto respectivo al vínculo del matrimonio concertado entre el Creador y la nación hebrea es el siguiente. Es verdad que nuestro pueblo, como mujer desposada, ha sido probado infiel durante el periodo de noviazgo, razón por la cual las dos casas de Israel han recibido cartas de repudio. Es decir, han sido libradas de las bendiciones del vínculo del pacto, pero no se puede ignorar dos realidades. En primer lugar, que nuestro pueblo, aun siendo infiel, jamás ha contratado otro contrato matrimonial con ninguna de las deidades con las que nos hemos prostituido como pueblo. Y en segundo lugar, el que pidió la mano del pueblo hebreo para hacerle esposa jamás renunció a su amor por nuestro pueblo. Aunque se resignó por un tiempo ocultando su rostro, como se expresa en el Tanaj varias veces, ocultando su rostro de nosotros, no dejó de amarnos. Es por su amor fiel, eso que en hebreo se llama ahava, amor fiel, es decir, un amor que no es como el amor sentimental, emocional, que se suele entender en el mundo, sino un amor basado en principios. Es decir, hay fundamentos legales, normas, procederes, conceptos de justicias que respalda esta actitud de ahava. Eso es ahava. Eso es por su amor fiel que él mismo se dispuso a recuperarnos. Es por él, por este amor fiel, por su ahava, que él se dispuso a recuperarnos, rescatándonos de la esclavitud a las
que nos llevaron nuestros amores tontos, pagando por nuestro rescate, tal como vimos que se revela en el libro del profeta Osea, ¿vale? Un libro que le hemos estudiado por completo. Todo está disponible en audio y por escrito, toda la revelación que está encriptada dentro de este libro profético. Nos puso un tiempo en cuarentena a fin de purificarnos de toda inmundicia. Nos lavó mediante agua y por medio de su palabra, como vimos en el estudio anterior del libro de Efesios capítulo 5, para así hacernos volver al estado inicial que corresponde a una muchacha virgen para ser desposada. Con un esfuerzo sostenido recupera nuestro primer amor, al mostrarnos primeramente su amor, es decir, nos enamora con su amor para que nos vuelva a traer bajo el vínculo del pacto con él. ¿Vale? Una de las citas que están en el Tanaj dice, con lazos de amor te traeré, te llevaré al desierto, te hablaré al corazón. ¿Vale? Por eso está escrito que nuestro Elohim no es como el hombre, que una vez que su esposa le decepciona con cualquier cosa, le manda una carta de divorcio, sino que su compromiso es eterno, tal como él dijo en Jeremías capítulo 31, verso 3, una cita que es buena. Es bueno que la memoremos. Con amor eterno te he amado. Está hablando al pueblo de Israel. ¿Vale? Esta es una de las citas que sirven en contra del dogma del reemplazo, porque un amor eterno no tiene límite. ¿Vale? Con amor eterno te he amado, por eso he reservado misericordia. Es decir, Gesed para ti. Ya saben lo que significa Gesed, en contraste con la Geburah. Visto el matrimonio desde la perspectiva de las declaraciones del Elohim viviente, cuando un varón hebreo se declara a una mujer hebrea, el peso del amor que debe mostrarle a su futura esposa debe ser equiparable a esta declaración de amor eterno que el Elohim viviente aseguró a nuestro pueblo. Ya que vimos las enseñanzas de Shaul, que la actitud que el esposo tiene que mostrar para la esposa es la misma que el Elohim de Israel para con su pueblo, y la actitud de la esposa para con su esposo es la misma que debe mostrar nosotros, que somos una partecita de este cuerpo, de la suma de los redimidos, un cuerpo que forman lo que llamamos o lo que se llama en el hebraísmo hebraico, para decirlo de esta forma, la esposa del Mashiach, ¿vale? O la esposa, hablando desde la perspectiva del pueblo de Israel, la esposa del Elohim de Israel, ¿vale? Esta es la actitud tal como tenemos que amar al Elohim de Israel. Así, la esposa debe honrar y amar con un temor reverente al su esposo. Para quien no sabe quién es el Elohim que aquí declaró estas palabras de amor eterno, está bien pararse aquí. Es decir, hablando sobre la cita de Jeremías capítulo 31, verso 3, con amor eterno te he amado, por eso he reservado misericordia para ti. Para quien no tiene claro el concepto sobre la deidad, ¿quién es aquel que está hablando en el Tanaj? ¿Vale? Declarando su amor, un amor eterno para con el pueblo de Israel. Estas palabras de amor, está bien pararse aquí y no pasar a ningún otro tema hasta que no comprende de una vez y para siempre jamás quién es el Elohim y Redentor de Israel. De lo contrario, no solo no tendrá emet, es decir, no tendrá verdad, y emuná, es decir, auténtica fe, sino que seguirá en todo un enredo sin poder atar con coherencia entre sí todas las enseñanzas de las Escrituras. ¿Vale? Por eso, cuando uno no entiende un concepto principal, fundamental de las Escrituras, como es el conocimiento sobre quién es el Elohim de Israel, mejor pararse, detenerse. Hay 10.000 otros temas, una más interesante que otra para cada uno, la visión de cada uno, pero esta es fundamental. Es decir, si no conocemos a aquel que dio todas esas enseñanzas, para nada estudiamos sus enseñanzas, porque si no conocemos la persona, ¿cómo vamos a entender sus dichos? ¿Vale? Conocer la persona y desde el entendimiento del conocimiento de quién es la persona que nos comparte todas esas enseñanzas, quien nos declaró amor, podemos mejor valorar y entender lo que estamos estudiando, ¿vale? Vamos a desmenuzar un poco el asunto de los ritos que se dan en una boda hebrea para tener un nuevo horizonte sobre las tradiciones de nuestro pueblo que nuestro pueblo todavía practica. Ojo, a pesar de que otras naciones gentiles usan algunos de los detalles que nosotros practicamos de una u otra forma, lo que nosotros hacemos es estrictamente vinculado con el pasado de nuestra nación, a los valores de nuestro pueblo, describe virtudes de las leyes de Israel y no solo
que nos remonta en Edén, sino que nos vincula con los procederes de la redención. Esto, sobre todo, vamos a profundizar en esta ocasión y en el siguiente otro Shabbat. ¿Vale? Porque hoy vamos a tener una parte y vamos a tener una segunda parte. Vamos a continuar con este tema porque hay que alcanzar todos los pasos que se dan en este proceder de boda. Como dijo Kefas en 2 de Pedro capítulo 3, verso 16. Sobre quienes leen sin un entendimiento hebreo las enseñanzas de Shaul. ¿Vale? Dijo, los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras. ¿Vale? Pero aquí tratamos de ubicarnos dentro de los principios de enseñanzas hebreas, a fin de pasar de ser neófitos en las enseñanzas bíblicas a ser expertos en entendimiento como corresponde a toda alma hebrea, que es llamada a ser cola o cabeza, en el Rosh. ¿Vale? Unos 4000 años desde la creación, Shaul nos retorna al jardín de Edén para ver en el principio de la creación, en el primer hombre creado, que Adán era un tipo del Mashiach. ¿Vale? Él dijo en Romanos capítulo 5, verso 14, Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿De quién está hablando? Dijo esta en referencia al Redentor de Israel, quien es llamado el segundo Adán, un ruach, es decir, un espíritu de vida, un espíritu dador de vida. ¿Vale? Ahí lo cita, por ejemplo, Romanos capítulo 5, verso 12 al 21, Primera de Corintios capítulo 15, verso 45, donde se describe que el Mashiach, ¿vale?, es el segundo Adán. Al principio de las Escrituras está escrito que Adán fue creado a semejanza del mismo Creador, pero con la intervención del pecado, el Redentor tenía que ser semejante a Adán. ¿Vale? Recuerda que hemos dicho en el estudio anterior que la mujer fue sacada del hombre, pero el hombre sale de la mujer. ¿Vale? Así aparece en Apocalipsis 12, ¿no? Por ejemplo, que una mujer embarazada, hablando del pueblo de Israel, porque obviamente el Mashiach, como bien dijo Shaul, de Israel llegan los profetas, las bendiciones, el Mashiach. Por lo tanto, nadie se puede poner por encima de este orden de las cosas, porque el Mashiach no vino de un mundo, de un país gentil, vino de en medio del pueblo de Israel, y para aquel que desea beneficiar de los privilegios, de las bendiciones que ofrece el Mashiach, pues deben estar dentro del pueblo, dentro de la casa, dentro de la familia del Mashiach, ¿vale? Es así como aparece en Apocalipsis 12 que el maligno está siempre persiguió al pueblo de Israel, sabiendo que al destruir a esta nación impedirá que venga el Mashiach, que obviamente ¿qué hará? Le aplastará la cabeza, destruyéndolo al final de por todo. Por eso está tratando, esperando que la mujer que aparece embarazada, ¿vale?, rodeada de 12 estrellas, a propósito de la visión del sueño de Yosef, ¿vale?, donde enseñó que los 12 tribus, ¿vale?, son, bueno, en este caso él estaba en el centro, los 12 tribus lo reconocerá, incluso su padre y su madre lo reconocerá como, lo honrará a él. Las 12 estrellas son los símbolos de los 12 tribus de Israel, ¿vale? Entonces, esta mujer, que es un símbolo de Israel, ¿vale?, dio o trajo al mundo al Mashiach, a quien el maligno trató de destruir, y como no logró, ¿vale?, persiguió, se puso en contra del resto del remanente de Israel, un remanente que en forma específica guardan la alianza, es decir, está bajo el vínculo del pacto, y además se apega a lo que llamamos Tanaj, ¿vale?, sobre todo porque aquí están el espíritu de los profetas, por lo tanto tiene como fundamento las enseñanzas de Moisés y de los profetas. Ni Talmud, ni Mishnah, nada de lo que dijo el pastor, el teólogo no sé cuál, eso no existe. ¿Vale? Apocalipsis 12, ¿vale? Tenga bien en cuenta a quién persigue el maligno. Entonces, cada uno que vuelve a entrar bajo el vínculo del pacto y edificar su emuná sobre el fundamento que es Tanaj, es decir, Moisés y los profetas, ya da por sentado que se convierte en el punto, ¿vale?, de ataque del maligno. ¿Vale? Bueno. Por eso, repito la idea para que se entiende. Entonces, la mujer fue sacada del hombre, el hombre sale de la mujer, ¿vale? En este caso, del medio del pueblo de Israel sale el Mashiach, ¿vale? Esto no fue dicho por casualidad, y por eso al principio fue escrito que Adán fue creado a semejanza del mismo Creador, fue creado a tener vida en sí mismo, ¿vale?
Pero con la intervención del pecado, el Redentor tenía que ser asemejante a Adán. Como está escrito en Filipenses capítulo 2, verso 7 y el verso 8. Se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, sobre el madero, ¿vale? El texto dice sobre cruz, pero como hay quejas con la forma y cosas que no es relevante, ahora dejamos en la forma en cómo aparece el texto griego que menciona el material, no la forma, ¿vale? Entonces, mejor citar esa referencia pasando de la traducción en cruz y dejar muerte sobre el madero, como está el sentido en el texto griego. Así eso es un término neutro, ¿vale? Todos saben que fue sobre un madero. Ahí no entramos en discusión si fue un X, una tab, un cuadrado, un círculo. El objeto era de madera, no era de plomo, no era de hierro, no era de hormigón, no era de otra cosa, que otro tipo de materiales. Madera, ¿vale? No es casual que Shaul llama a Yeshua HaMashiach el último Adán. Eso así está en 1 Corintios capítulo 15, verso 45-47. Adonai como Redentor tuvo que venir en la condición de Adán después del pecado a fin de poder librar al hombre de su condición de esclavo al pecado. Antes de pecar, Adán no podía morir, ya que fue creado para vivir eternamente. Pero esta condición se perdió con su elección de hacer caso a su mujer y transgredir la ordenanza de su creador. Vale, hago esta mención por el estudio que dimos hace tiempo atrás. ¿A quién que vos obedeció Adán al principio? Bueno, le recomiendo el estudio para que vean que en lugar de obedecer la voz de su creador, obedeció la voz de su mujer. Bueno, entonces, para que el Mashiach como Redentor pagase el precio que reclama el pecado, tuvo que venir en la carne, es decir, en una condición en la que físicamente estuviese sujeto a la muerte. En esta parte está encriptada la enseñanza del amor eterno con el que él amó a su creación. Solo de esta forma, él pudo pagar el precio para rescatar de una muerte segura a aquellos a quienes amó, para que una vez purificados, pudiera devolver al hombre a su estado original en el que puede vivir para siempre feliz. Aunque en nuestro último tema sobre la sumisión y el amor en el matrimonio, hemos tocado ciertos puntos en los que se comparten los sucesos de la creación del hombre y la mujer con la creación de Israel redimido. Se compara, ¿vale? Se compara la creación del hombre y su mujer con la creación de un Israel redimido. Aún así vamos a volver a observar ciertos aspectos, ¿vale? Repetirlo no hace mal a nadie. Repetición es la madre de la enseñanza, dice un dicho. Está escrito en Génesis 2, verso 21, que el Creador hizo a Adán de la enseñanza. ¿Cómo? Si conocen el dicho, parece que no lo he dicho bien, no lo he entendido bien. En Génesis capítulo 2, verso 21, está escrito que el Creador hizo que Adán, o sobre Adán, cayera un profundo sueño, a fin de poder moldear una pareja adecuada para él. En las metáforas hebreas, el sueño es sinónimo de muerte, como pueden leer en Daniel capítulo 12, verso 2, Juan capítulo 11, verso 11 al 14, Efesios 5, verso 14. Creo que todos conocen la historia de Lázaro, ¿no? Eso está en Juan capítulo 11, donde habló sobre Lázaro y Yeshua. Lázaro duerme, los discípulos dicen, bueno, si duerme, pues déjale que duerma tranquilo, porque hay que molestarlo. Tengo que decirle, espérate, no han entendido, está muerto. ¿No? Entonces, la muerte, el sueño es comparado desde una cierta perspectiva hebrea con la muerte. Entonces, Elohim hizo que Adán cayera en un sueño profundo para poder extraer una costilla de su costado, y esta es una imagen de la muerte de Yeshua sobre el madero cuando se le perforó el costado, como se dice en Juan capítulo 19, verso 34. De la costilla de Adán el Creador hizo a Eva. Asimismo, por la muerte de Yeshua y mediante la emuná en él, Elohim estableció la congregación de creyentes israelitas. La suma de los redimidos en y por el Mashiach de Israel se presenta en las metáforas hebreas como la novia. La novia del Mashiach se desposa a él a través de la fe, es decir, de la emuná. Esta obra redentora se hace de forma específica para redimir al pueblo de Israel, quien fue desposado pero probado infiel.
razón por la cual llegó a la condición de esclavo. Pero como vimos en el estudio del libro de Osea, él vino al mercado de esclavos y nos recuperó desde allí. ¿Vale? Recuerdan que el profeta Osea se fue a este mercado de esclavos para pagar un precio, la mitad en monedas, la mitad en producto, para así recuperar a Gomer, su mujer, quien llegó a causa de su infidelidad ser una esclava. Pero aunque con este acto se convirtió en nuestro amo, al comprarnos, él se convirtió en nuestro amo por derecho legal. Él no nos quiere como un dueño, sino que nos quiere como esposa. De modo que al dejarnos libres, nos invita a regresar de buena voluntad, como se dice en las bodas, de buena voluntad y sin fuerza alguna, tomas a tal o a tal como marido, como esposa. Ya conoce todo el típico dicho. Bueno, asimismo, el Redentor nos compró como, y por derecho es un amo, es nuestro amo, pero él no nos quiere como siervos, ¿vale? Por eso, lean en los escritos de los apóstoles que Yeshua dijo a sus discípulos, ya no os llamo más siervos, sino amigos, es decir, elevó el estatus de los siervos que adquirí mediante su sacrificio, comprándolos de la esclavitud, para hacerlos amigos, pero nos quiere más que esto, porque nosotros volvemos bajo el vínculo del pacto que él restaura, ¿vale? Por lo tanto, regresamos al pie del monte Sinaí, donde nuevamente tenemos que entrar bajo el vínculo del matrimonio. Desde esta perspectiva, él nos invita a regresar bajo el vínculo de su pacto, así como aparece en la invitación que está en Jeremías, capítulo 3, verso 14. Aquí está la invitación. Volveos, la invitación se menciona en Daniel, que hemos citado antes, Daniel capítulo 12, verso 2, ¿vale? Muchos despertarán del polvo de la tierra, dando a entender que estar bajo el polvo de la tierra significa estar muerto, no significa que muerto físicamente, es un lenguaje metafórico hebreo, está hablando de los que viven físicamente, pero en cuanto a su identidad, están muertos, ¿vale? Han perdido su identidad, por lo tanto han olvidado quién son, todo su pasado. Eso es llamar a la vida, ese es el despertar del llamar a la vida, está en Ezequiel 37 también, de la valle de huesos secos, ¿vale? Nosotros formamos parte de este cuerpo de Israel, aunque algunos van más adelantado, otros más atrás. La visión es completa hablando sobre lo que es el pueblo. El pueblo con la nación es la suma de esos redimidos que volverán a la vida, ¿vale? De ellos, los que son llamados, lastimosamente, no todos aceptarán esta invitación, ¿vale? El mensaje es claro, muchos despertarán, hay quien resplandecerán para la eternidad y otros que van a quedar en vergüenza eterna, ¿vale? La invitación de Jeremías 3, capítulo verso 14 dice, volved, hijos apóstatas, es lo que somos. Eso es la palabra de Adonai. ¿Por qué? Porque yo soy vuestro Baal. No es el nombre de la antigua deidad, sino que Baal en hebreo significa dueño, ¿vale? Un dueño es aquel que compra, que rescata, que redime, ¿vale? Ustedes leen, yo soy vuestro esposo, pero al conocer el término hebreo, entendemos por qué el esposo de Israel, ¿vale?, compró del mercado en cual llegaron a ser esclavos estos hijos apóstatas que fueron llamados bajo el vínculo del pacto al pie del monte Sinaí, pero se marcharon en pos de otros amores, es decir, a adorar otras deidades, y han llegado en la condición de esclavos. Hijos apóstatas, volveos, ¿vale? Eso, hacer teshuvah, ¿vale? ¿A quién volver? A quien es el esposo de Israel. El esposo de Israel es aquel que pagó el precio de rescate, vimos en el profeta Osea, es lo que hizo básicamente Yeshua. Él es el dueño por derecho. Por derecho es el Baal, es el amo, ¿vale?, que tiene derecho. No nos quiere como amo, ¿vale? Debemos honrarle con respeto porque él es el amo. Al amo hay que temer y honrar, ¿vale? A un esposo hay que amar. Llegar a amar a un amo es un nivel de confianza y de intimidad, de cercanía bastante estrecha, ¿vale? Esa es la posición donde pasa a cumplirse la ley que está en la Torah. Dice, cuando un amo llega a su tiempo de dejar libre a su siervo, el siervo pues no me quiero, está bien en la casa de mi amo, no quiero irme de su casa. Pues ahí aparece el poner el lóbulo de la oreja para ser traspasado, así sobre el pilar de una casa enfrente de los jueces, para señal de que este siervo eligió de buena voluntad amar a su amo, quedar
bajo su autoridad. Os iré recogiendo, dice aquí Jeremías 3:14, uno por uno de cada ciudad. No se está hablando de la ciudad de Israel. Ya sabemos que los hijos de Israel, a ser apóstatas, la tierra los vomitó, como dice en Levítico 26, ¿sí? Los vomitó, es decir, los expulsó de la tierra de Israel. Libro de Oseas, la llamarás Israel, es decir, esparcidos, pero no en la tierra de Israel, sino fuera, ¿vale? Esos son Ciudad de México, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Colombia, bueno, Ciudad de Crunch, en Rumanía. Sí. Eso, uno por uno, pero bueno, eso vale digamos, para Lida, que está sola, ¿vale? Para el hermano Carlos, que ahora está solo. Pero cuando se habla de una pareja como es José, como es yo y mi esposa, ¿no? Como es por aquí, bueno, hay varias familias, sí, y por parejas. Eso, Jeremías 3:14, ¿vale? Os iré recogiendo uno por uno de cada ciudad y por parejas de cada familia y os quedaré con ellos. Hello. Os iré volando al cielo, ¿vale? Es la interpretación de la dogma del reemplazo, del rapto y toda esa cosa, que uno será llevado, raptado por una plataforma voladora, una nube, ¿vale? Una pirámide, un cuadrado. Hay diferentes interpretaciones. Bueno, nosotros al hacer Teshua y al volver dirección Sion, al mirar hacia fundamento de nuestra casa, nuestras enseñanzas, y al volver a beber de nuestras propias fuentes, leemos y creemos lo que la Tanaj nos enseña. Ahí no habla el rabino, no habla el fulano, no habla nadie. Os traeré a Sion, ¿vale? Es por eso que un ojo, nuestro corazón siempre canta Hatikva, nuestra esperanza, en cual siempre nuestro ojo avista a Sion. Por lo tanto, en pasajes como este, podemos entrever una boda llevándose a cabo. Al aceptar, confiar y creer en Yeshua, la novia del Mashiach, es decir, sus creyentes, llegan a ser una con él, una sola carne. Vimos ese compromiso que se estableció desde la fundación del mundo. Este pueblo redimido incluye tantos hebreos, judíos y no judíos, es decir, gentiles que han vivido desde los tiempos de Adán hasta la fecha. La ceremonia y las costumbres de una boda hebrea no tiene como fin solo unir dos almas en una sola carne, sino también enseñarnos acerca del Elohim y Redentor de Israel. Estamos hablando de Adonai y Yeshua. Desde la antigüedad, una boda hebrea se divide en dos segmentos principales, ¿vale? Y está formada por varias prácticas. Todo el proceso del matrimonio es llamado Kiddushin, que significa consagración. No es una promesa de matrimonio, es el compromiso matrimonial. El compromiso matrimonial ya producía los efectos del matrimonio. Es decir, este compromiso no es solo un acto donde estamos compartiendo palabras, sí, yo te tomaré, tú me aceptarás, vamos a vivir, vamos a hacer no sé qué cosa. El compromiso matrimonial, el propio compromiso, ya producía los efectos del matrimonio. En hebreo, estos dos segmentos principales son llamados, la primera parte, Erusin, y tuvimos una práctica, no hemos dicho el nombre, que básicamente describe este nombre, Erusin, describe la ceremonia que da comienzo al periodo del compromiso. Y Nisuin, que es la última parte, es el día en que se concreta el vínculo del matrimonio, básicamente lo que significa. Erosin significa compromiso, ¿vale? Y Nisuin significa matrimonio, ¿vale? Y es el momento, Nisuin es la segunda y última parte en el que se consuma con la noche de las bodas, en el que el novio, obviamente, y la novia pasan a convivir juntos como una familia. Para que esos dos segmentos se concreten, son necesarios varios pasos que vamos a ver por partes. En primer lugar, obviamente, no se puede hablar de una boda sin elegir primero qué se elige, el novio o la novia. Hablamos de la boda hebrea, no de las modernas. ¿Vale? No se puede hablar de una boda sin antes hablar de la elección de una novia. Ese es el primer paso. Toda idea de una boda comienza con la elección de una novia. En la costumbre hebrea, la novia es generalmente escogida por el padre del novio. ¿Por qué? ¿Quién mejor que un buen padre para saber qué es más conveniente para el bienestar de su hijo? Es muy relevante este detalle de que el padre del novio busca esposa para su hijo y no es el hijo quien elige su futura esposa. Estamos hablando de principios de tradición antigua. Obviamente tiene detrás de esto propósitos bastante relevantes. En este primer paso, es revelada la relación entre el padre y el hijo. Estamos hablando del concepto sobre la deidad, ¿vale?
no se suele hablar de esos asuntos. Se conoce la tradición de la práctica antigua, no se suele observar que esta tradición no es meramente de una orden de enseñanza, de costumbre, de tradición humana, sino que hay detrás de ella un sod. Sod es un misterio, en hebreo es misterio, significa secreto. Hay un secreto que revela la relación sobre el concepto de la deidad, donde aquí sí se tenía que hablar sobre un padre y un hijo. ¿Vale? Entonces, en este primer paso, donde se da comienzo a la búsqueda de una esposa para el hijo, cosa que es iniciativa del padre, no del hijo, ¿vale? Se oculta ese secreto, este misterio que revela que el Redentor de Israel, como esposo de Israel, tiene un papá propio, quien escogió al pueblo de Israel como pareja idónea para su hijo. ¿Vale? Otra pieza del gran puzzle sobre la deidad. El padre del novio era quien enviaba a alguien de confianza, conocido como el agente del padre o también el amigo del novio, según el caso, ¿vale? ¿Para qué? Para buscar a la novia. Hay un ejemplo, todos conocen, no hace falta que hablemos sobre esta historia, que está en Génesis capítulo 24. Es el capítulo donde Abraham, que se presenta en este contexto, en esta visión o en este cuadro, se presenta como un tipo para el padre del esposo de Israel. Tengan en cuenta estas expresiones para quien les cuesta asimilarlo. Más vale que escudriñe, que no se tiran sus persianas, comienza con sus prejuicios, con sus cosas que le tienen a la cabeza, que no entiende, me refiero no a los que están en la comunidad, a los que nos escucha fuera de la comunidad, pero por YouTube. Si no entiende esta expresión, más vale que se detenga, que pregunto qué es lo que está diciendo. ¿Vale? Porque no hablamos por hablar, ¿vale? Capítulo 24, Abraham se presenta aquí como un tipo para el padre del esposo de Israel. Procura una novia a Isaac. Isaac es aquí que se presenta como un tipo para ello. Por lo que lo que hace Abraham, envía a su siervo Eliezer, quien actúa como el Ruach. El Ruach es el espíritu del Altísimo. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para realizar esta tarea. La Eliezer es la extensión o el enviado o el representante del padre del Mashiach. Vale, ojo al lenguaje que estoy usando. No piense que estoy hablando de la Trinidad de alguna forma. ¿Vale? Para buscar a Rebeca. En Juan capítulo 16, versos 7 al 8. Está escrito que uno de los propósitos del Ruach es el que tuvo Eliezer, convencer. El texto es más grande, solo me quedo con esta palabra para que puedan asociar el deber que tuvo que hacer Eliezer. Tenía un trabajo bien claro, muy puntual. ¿Vale? Él estableció concreto, ¿vale? Un proceder con el Creador. Este le bendijo con la señal, pero él no tenía que negociar con la chica que le sacó el agua, que le cumplió con este deseo que él pidió, con esta señal que pidió el Creador. Tuvo que negociar con su padre y con sus hermanos. Según el proceder de la antigüedad, la chica se pedía al padre de la chica y se sentaba a la mesa, había una negociación con los familiares, con los varones. ¿Vale? Entonces, eso es el asunto de convencer. Eso es lo que en Juan capítulo 16, versos 7 al 8 se presenta. Por eso la comparación entre el Ruach y Eliezer, su función, su tarea era de convencer. Espero que al seguir nuestras enseñanzas puedas comprender que el título, el Ruach del Altísimo, no describe a un tercero o a un segundo, sino que describe la esencia del Mashiach como Elohim y como hijo sobre todo. En este contexto, el Espíritu Santo, el Ruach, no es un tercero como se entiende en el dogma de la Trinidad, y menos una fuerza común, como se entiende entre los testigos de Jehová y el resto del mundo mesiánico que hereda este mismo concepto ajeno a la fe hebrea, donde el Espíritu Santo es la fuerza común del Padre y del Hijo. Eso no es un concepto hebreo, es un concepto que le tienen los testigos de Jehová, que es, básicamente parte de una extensión, una derivación de las enseñanzas de Arius desde los días de emperador Constantino. El Ruach como persona identifica la esencia de Yeshua, quien en su naturaleza espiritual es Elohim y por lo tanto es quien media para con los redimidos, a pesar de que se identifica a través de un lenguaje expresado en tercera persona. Para más detalles, siga nuestra enseñanza sobre la identidad del Ruach. El Ruach es un término hebreo que se puede referir al mismo Elohim de Israel, como Adonai o como Mashiach, o puede referirse a cualquier otra cosa.
¿vale? Como es el viento, ¿vale? ¿Recuerdan visión de Zacarías? Las dos cigüeñas tenían ruaj, es decir, sus alas producía el ruaj. Ruaj es un aleteo, ¿vale? Un soplo, lo que se escucha cuando un ave hace, vuelan por ahí. A veces se escucha muchas aves, ¿vale? Muchas aves, se escucha un viento. Eso es ruaj en el término hebreo, ¿vale? Otro detalle importantísimo se revela en el contexto que hemos citado de Génesis 24. Bueno, hay muchos otros detalles. Es un estudio que da mucho para estudiar en esta historia de cómo se estableció el matrimonio entre Isaac y Rebeca. Pero hay un otro detalle que en este contexto lo menciono. No solo que el hijo debe aceptar y amar con amor eterno a la pareja que su padre escogió, sino que la novia debe estar de acuerdo con la elección de su novio aún antes de conocerlo. Puede verse eso es un punto muy importante. Todos conocen la historia, ¿vale? Ni Isaac vio a Rebeca, ni ella a Isaac hasta el momento que llegaron al punto del final de la boda, cuando él la llevó y la introdujo en la tienda de su madre. Es decir, ese es el concepto que la convirtió, la hizo su esposa. Puede verse esta revelación en Génesis 24, donde Rebeca, es decir, Rivka, que como está en hebreo, aceptó casarse con Isaac o Isaac, ¿vale? Aún antes de conocerlo personalmente. ¿Qué secreto, qué sod nos revela este detalle? Que la esposa del Mashiach, es decir, ustedes, nosotros, que somos partecita, recuerdan, una partecita, quizás una célula de este gran cuerpo que forma la suma de la congregación del Mashiach o de los redimidos del Mashiach o de la esposa del Mashiach. La esposa del Mashiach, la suma de los creyentes en Yeshua Adonai, aceptan formar parte de la novia del Mashiach a pesar de que físicamente no lo han visto en persona. Esta evidencia la enseñaba Kefas en 1 de Pedro capítulo 1 verso 8, al decir: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Vale? Se entiende ahora de una forma mejor esas expresiones, esas citas. Por eso, tratamos de ponerlo en su contexto cuando llegue el momento para así comprender las escrituras de los apóstoles desde una visión ubicada en el contexto de las prácticas hebreas. Una vez que se encuentra la novia adecuada, se comienza todo un proceso de negociaciones en el que se establece, ¿saben qué? El precio de la novia. No es casual que una novia no se regala, sino que se adquiere por medio de un coste. A pesar de que está escrito en Proverbios capítulo 18, verso 22, quien halló mujer, halló cosa buena y alcanzó favor de Adonai. ¿Qué quiere decir esto? Esto porque una mujer temerosa y prudente es un real tesoro concedido por Adonai a un varón digno, obviamente. Eso lo dice o está escrito en Proverbio capítulo 19 verso 14, ¿vale? Una mujer temerosa, una mujer prudente es un tesoro. Obviamente Adonai lo concede a un varón que es digno. Y con esto una vez más comprendemos por qué es el padre quien escoge una buena pareja para el bienestar eterno de su hijo. Aunque una buena mujer es un tesoro concedido, nada es gratis. Hay que pagar para tener un verdadero tesoro. Las parábolas que está por Brit Hadashah, al menos la que uno encuentra, uno da cuenta, hay una tierra donde hay un tesoro escondido. ¿Qué hace? Pues vende todo, presta, no sé. Se busca la vida para adquirir el dinero y comprar aquella tierra. Luego se hace con el tesoro. O quien sabe que hay una perla enterrada no sé dónde, compra todo el equipo de buceo, se sumerge, que es así. Lo precioso no está a la superficie, está en lo profundo. Y así rescata perla el tesoro escondido en el fondo del mar. Lo que es la razón por cual el Redentor envía pesqueros, ¿vale? Pescadores para que con su red social, como la que nosotros tenemos aquí, gracias a esta aplicación de WhatsApp, ¿vale? Así alcancemos YouTube, Facebook también. Alcancemos hasta la profundidad de los ríos, de los mares en cual se encuentra un pez, un nun, un hijo del Elohim de Israel, oculto en el fondo de las masas, de las multitudes, de las aguas. Hay que pagar para tener un verdadero tesoro. Por la novia se debe pagar un precio. El precio acordado era conocido en hebreo como mohar, que conforme a la tasación bíblica se pagaba 200 monedas para una virgen y 100 por una novia que, por ejemplo, perdió
este privilegio. Por ejemplo, una viuda, ¿vale? Por ejemplo, una viuda, pues se entiende, ya no es virgen, por lo tanto, cuando vuelve a casarse, por ella se tiene que pagar 100, es decir, la mitad que para una virgen. Esta suma eran las mínimas, es decir, 200 para una virgen y 100 para una no virgen, era la cuota mínima legal y las novias, pero bueno, las novias por lo general se estimaban en más que en el precio mínimo establecido. Hay muchos otros, hay otro orden de valores, cada legislación tiene subpuntos, ¿vale? Por ejemplo, el Consejo Sacerdotal de Jerusalén fijó un mínimo de 400 dinarios para tomar en matrimonio la hija de un sacerdote. Es decir, si uno quería casarse con una hija de un descendiente, de un sacerdote, tenía que pagarle a este 400 dinarios, mucha cantidad de dinero. Bueno, en función de lo que ella sabía, conocía de su formación, preparación, capacitación, posición social, el precio era más o menos. Legalmente, conforme a la Torah, hay un mínimo establecido, 200 para virgen, 100 para una no virgen. ¿Vale? A partir de aquí no había límite. Cada uno podía estimar y pagar según consideraba más. No había problema, podía pagar lo que sea. ¿Vale? En la época bíblica, eso es un tema, vamos, que tiene ya mucha información dentro de la historia de nuestro pasado, pero nosotros nos centramos en el asunto que más nos interesa, ¿vale? Es decir, hay mucha tela que cortar sobre eso que se llama mojar, ¿vale? Pero en la época bíblica el mojar era la compensación económica que el novio le pagaba al padre de la novia para poderse casar con ella. Y se acostumbraba que el padre de la novia le diera este dinero o parte, al menos parte de él, a su hija como dote, entre otras cosas. Era la costumbre. Podría no darle nada, podría darle toda la cantidad para ella, para que no se vaya con las manos vacías, y podría obviamente darle más como dote, como propiedad, cosa suya. Recuerdan que Jacob, ¿no?, tomó de Labán, de su suegro, la esposa, y la esposa vino cada uno con su sierva, ¿vale? Entonces, el mojar, más que un acuerdo entre individuos, era un convenio entre familias. Este era una especie de hipoteca que se le pagaría a la esposa en caso de divorcio o de fallecimiento del esposo. Dicha suma saldría de las propiedades del esposo, y para que no haya probabilidad de algún fraude, no entramos en el detalle porque a mí se me hizo la cabeza cuadrada al leer en Mishnah, ¿vale? Es el libro de las tradiciones, de las prácticas, de las leyes y normas, cuadrada, rectangular y triangular, ¿vale? De tantas cosas, es decir, hay muchas abominaciones que se hicieron, razón por cual se establecieron demasiado un montón de leyes para regular cada situación, posibilidad anormal que se han creado sobre eso. No debería existir nada, simplemente mandar eso tiene que ser así y así hacerlo. Pero lastimosamente la naturaleza humana es así, que se pervirtieron las cosas en tal grado que los jueces tuvieron que crear un montón de legislaciones para establecer parámetros legales en cual se mantengan los derechos de uno y no sea que uno abuse de su poder y otra saque provecho de las cosas, hasta tal grado que una mujer podría pedir en ocasiones diferentes, en varias congregaciones, el precio de su dote que tenía que recuperarlo de su esposo. Es decir, no bastaba. Eso para dar un ejemplo de un fraude. También los hombres defraudaban en gran manera. Entonces se establecieron muchas leyes sobre este mojar, ¿vale? Entonces, para que no haya fraude, el precio pasó a ser puesto por escrito en lo que hoy conocemos como ketubá. Es el contrato matrimonial donde se certificaba el convenio en el que se le aseguraba a la mujer sus derechos. Ketubá literalmente significa lo que está escrito y contiene todas las responsabilidades. Es un certificado, ¿vale? Un certificado, generalmente escrito en hebreo, contiene todas las responsabilidades y obligaciones del marido para con su esposa de acuerdo con nuestra ley y tradición. Este acto era y es firmado por dos testigos y por el novio y la novia y quedaba en la custodia de la esposa, ¿vale? Retengan los detalles porque les voy a comentar lo que esto representa, ¿vale? La intención de la creación de la ketubá era de proteger a la mujer y sus derechos en una época en la que la mujer era considerada propiedad de su marido o de su padre, ¿vale?
alguien sin derechos. Hoy en día en la Ketubá se registra la fecha de la boda, los nombres de los novios y las obligaciones de cada uno hacia el otro. Los dos novios firman este contrato junto a otros dos testigos que verificaron que el novio cumplió con lo que se comprometió. Es decir, que el novio está en condiciones, tiene los recursos del precio que hoy ya no se le paga al padre, se hace el certificado de la Ketubá, pero los testigos han hecho investigación en la vida del esposo y han visto que sí, cumple las condiciones que está especificado para un esposo, entonces cumple con el requisito, tiene los recursos necesarios y la posibilidad para poder sellar este acuerdo, y la razón de este conocimiento o en virtud de lo que ya conocen, firman el acuerdo que se llama Ketubá, ¿vale? Lo que se hace básicamente hoy día. El objetivo fundamental de la Ketubá es el de ser la base de un matrimonio feliz. En el caso de que esto no resulte así, entonces es cuando el papelito habla, ¿vale? No se debe usar nunca, pero en el caso de cualquier inconveniencia o que no resulta un matrimonio feliz, los documentos hablan, ¿vale? Así la mujer puede recuperar lo que es suyo y el hombre debe pagar lo que le corresponde. Si finalmente el padre de la novia accedía al precio acordado, digamos, la norma establecida legalmente, la mínima es 200 para una virgen, 100 para una no virgen, ¿vale? En el caso que el padre de la novia accedía al precio acordado con el representante, podía ser más o menos, ¿vale? No menos de 200 o de 100, ¿vale? Pero siempre podía ser más o menos dentro de la cantidad que sea, ¿vale? Si podía ser 300, 150, si era una mujer que no era virgen, o 500, bueno, cada uno podía pagar de su corazón cuanto más estimaba el valor de la mujer que quería desposar. Entonces, una vez que el padre de la novia accedía al precio acordado con el representante del padre y del novio, o en el caso en que el mediador era el mismo novio, porque también está esta posibilidad, se compartía una copa de vino. Después de ese primer acuerdo de negociaciones de bienes ofrecidos entre las partes negociadoras, se invitaba a la hija a pasar, ¿vale? La hija no estaba, ella no entra en la discusión, no se le preguntaba si quiere, no quiere, qué tal, qué cómo. Ahí el padre o el representante del padre o el representante del novio, en el caso que falleció su padre, el amigo del novio, como vimos en otro estudio que se llamaba, o el mismo novio negociaba con su suegro, ¿vale? Una vez que acordaba, ahí se tomaba una copa de vino, es una de 2 copas de vino que se comparte en una boda hebrea, y donde se invitaba ¿por qué se le invitaba? Obviamente no puede ser, no estamos hablando de un matrimonio feliz, nadie quiere que su hijo o su hija sea infeliz y lo obligue en el matrimonio, ¿vale? Por lo tanto, se le invitaba a su hija a pasar. Si la hija accedía, cosa que era muy raro que se opusiera a un acuerdo previo de su padre, entonces había acuerdo. No, había acuerdo. Es decir, el padre y el novio o el representante acordaba el precio. Tomaba la copa, se invitaba a la chica y ella tenía que confirmar. Con su confirmación había acuerdo. Un acuerdo confirmado, es decir, algo normal. Entonces había acuerdo, el cual terminaba en que tanto la hija como el pretendiente sellaban un acuerdo de esposales bebiendo de esta misma copa de vino, mientras se pronunciaba una bendición. Esto, según las comunidades, se hace en las etapas antiguas o se fusionan dadas las circunstancias modernas, todo en una misma ocasión. Se procede de la misma forma, pero se hace una vez, ¿vale? Al beber el vino, la joven, la chica, quedaba totalmente apartada. La joven, o la mujer quedaba totalmente apartada, es decir, santificada o consagrada para su esposo y obviamente comprometida exclusivamente con él. Había firmado un acuerdo voluntario, un contrato legal con él y ahora solo la muerte o el divorcio podría disolver la unión. Esos son los valores que nosotros tenemos. Desde el comienzo en cual se firmaba este acuerdo, la novia era tratada como si realmente estuviera casada. La unión no podría disolverse excepto por un divorcio legal. El incumplimiento de la fidelidad era tratado como adulterio, caso en cual la propiedad que el novio entregó por la mujer pasaba virtualmente a ser del esposo, a menos que exprese que de una forma concreta renuncia a ello, pero incluso en este caso él era el dueño natural, es decir,
si pagó al padre 200 monedas o la cantidad que sea, ¿vale? En el caso de que ella era infiel, tenía derecho a recuperar su dinero o podría, bueno, renunciar a este dinero y decir, bueno, llévate tu hija con tu dinero, con todo, no me interesa. Vale, desde esta primera fase, pero es importante este detalle, este aspecto legal, donde en caso de infidelidad, lo que ofrece el novio permanece en su posesión. ¿Vale? Desde esta primera fase en cual se acordaba un contrato de matrimonio, que hemos dicho que se llama la primera fase Erusín, se comenzaba un tiempo de unos 12 meses, después del cual tenía lugar la segunda parte del proceso del matrimonio, que hemos dicho que en hebreo se llama Nisuí. ¿Vale? Hay un espacio de tiempo que se acordaba, no era necesario que sea así tanto. Ahí tenemos 3 meses, por ejemplo. Hemos acordado este plazo desde Erusín hasta Nisuí. Eso era un acorde, un plazo que se acordaba según la circunstancia y las negociaciones entre los representantes. Este momento inicial del noviazgo se marcaba con un regalo de boda, es decir, con un mojar, que no siempre era en dinero, sino en cualquier otro tipo de bienes que se acordaba entre las representantes del novio, entre el representante del novio o el novio, o en el caso que era el mismo novio, el representante de sí mismo, ¿vale? Y el padre de la chica. O se da, por ejemplo, hay varios ejemplos. En 1 Samuel capítulo 18, verso 25 es donde aparece Mical. Mical se enamoró de David. Obviamente David fue prometido por Shaul, ¿vale? Mical era la hija de Shaul. Shaul era el rey de Israel, el rey que eligió Israel, ¿vale? David fue aceptado por Shaul para que sea su yerno, ¿vale? ¿Vale? Entonces Shaul le dijo, bueno, tenía su plan en la cabeza maligno, no tan bueno. No le interesaba tanto el bienestar de su hija, pero por costumbre hay un mojar, un dote que el novio tiene que pagar. No le interesó el dinero. Él dejó bien claro, no le interesa el dinero. ¿Qué pidió a cambio? ¿Sabe alguno? ¿Conoce la historia? ¿Qué pidió? Sí, Clarita dio primero con la cabeza. ¿Cuál es? Los prepucios de 100 guerreros, creo que fueron. Exactamente. El prepucio de 100 filisteos. Dice, no quiero dote más que 100. Claro, buscaba ¿quién se va aquí para cortar? Tiene que matarlo primero. Para matar a una guarnición de 200 soldados, eso pues tiene que ser bastante valiente. Ese seguro va a ir y va a morir. Entonces, con el concepto de que se va a librar de él, lo mandó allí. Por bendición, Adonai lo bendijo, trajo el dote que pidió su suegro. Toma aquí el precio por tu hija. Después de este acuerdo, los novios continuaban separados, ¿vale? En esta fase donde se acordaba el precio, se sellaba el contrato, cada uno bebía la copa, recibían la primera bendición. Después de esta primera fase que se llama Erusín, los novios continuaban separados, cada uno en la casa de sus padres, ¿vale? Como se acostumbra hoy, cada uno tiene su casa. Son otras situaciones, siempre tenemos que ajustarnos a las condiciones, pero las prácticas las tenemos por una razón que por encima de ser objetivamente un plan físico tiene su propósito, contiene informaciones valiosas de orden espiritual, ¿vale? Que hemos dicho nos relaciona con Adán, nos relaciona con el Creador, con el pueblo de Israel, nos regresa a Sinaí, nos regresa en Génesis, ¿vale? Es decir, hay mucho que tener en cuenta con esos procederes. Vale, después de este primer acuerdo, cada uno volvía a su casa. Durante este periodo, a un año, la novia se preparaba para su futuro papel como esposa, mientras que el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que por lo general era una habitación dentro de la casa de sus padres, ¿vale? Por eso, en otras leyes donde se trataba de la compra de las chicas y de la ley del matrimonio, hemos visto que para un padre que tenía un hijo, era una gran ganancia de tener un hijo que trae a una mujer, porque trae mano de obra gratis. En cambio, un padre que tiene hijas pierde mano de obra. Y esa es la razón por cual se compensa al padre por su pérdida pagándole esta dote o este mojar. ¿Vale? Ahora ya pasó en que ya no se entrega dinero al padre, ¿vale? El dinero queda en la custodia del esposo, es beneficiario de ella la esposa, nunca deben usarlo. En el caso de divorcio o de fallecimiento, las leyes estipulan, y no por casualidad, esta ketubá se queda en la mano de la novia porque ella tiene que ser compensada con esta cantidad de dinero que en actualidad es más o menos como bueno, puede que vamos a hablar más adelante de esto, pero es una cantidad de dinero equivalente
el alquiler, la comida, que una mujer pueda vivir durante un año, ¿vale? En el caso que la mujer fallece, los niños o los hijos de ella son los beneficiarios de esta dote, de esta compensación que está en la que tú vas. En el caso que, bueno, al marido le ocurra cosas raras, los hijos pueden reclamar este dinero, ¿vale? Entonces, si la mujer en este tiempo, en ese espacio entre Erusín y Nisuín, ¿vale? Si la mujer se prepara, aprende estudiando en la raíz de la fe hebrea las legislaciones de Israel para ser como Deborah, para convertirse en una madre en Israel, ¿vale? Así bien, el marido se prepara, o el futuro esposo se prepara para conseguir el futuro alojamiento para su mujer. Vamos a explicar estos detalles, estos datos, viéndolos, decir lo que hemos hablado, lo que presenté hasta ahora, viéndolos desde la perspectiva de la realidad espiritual, en cual la esposa es el pueblo de los redimidos de Israel. El pueblo de Israel fue escogido como esposa para el Elohim de Israel desde cuando este pueblo aún no era una nación, desde hace mucho antes de que exista el propio padre de Israel, es decir, antes de que exista Jacob, y esto lo hemos visto en un estudio que tuvimos sobre Génesis 1:1. Hemos visto que hay muchos secretos escondidos, muchos son escondidos dentro de este primer verso de la Biblia, y aquí se nombra, se revela que la creación fue hecha básicamente como un dote para Israel, quien se presenta desde aquí, el secreto oculto, ¿vale? Aquí vemos el código de secuencia equidistante en la gematría, en el valor que tiene las letras hebreas, que se nombra que está el pueblo de Israel, ¿vale? Como elegido, ¿vale? Elegido. El pueblo de Israel, entonces, fue escogido desde Génesis 1:1. Bueno, se conoce menos porque eso es codificado, pero bueno, la mayoría sabe que esto se remonta al pie del monte Sinaí. Adonai se comprometió con Israel en el monte Sinaí. Se dice en Jeremías capítulo 2, verso 2, ve y grita a los oídos de Jerusalén. Jerusalén es el nombre que describe, que identifica, o bueno, lo llama con este nombre la suma de los 12 tribus de Israel, como si fuera una mujer, como si fuera la madre de los 12 hijos, de los 12 tribus. Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Ese es un mensaje concreto que se le manda a los hijos de Israel dispersos entre las naciones. Ese es el verdadero mensaje de los 3 ángeles, que muchos lo malinterpretan en Apocalipsis 18, ¿vale? Un mala que volaba por medio del cielo, bueno, había 3, compartían el evangelio eterno a todo el pueblo, nación, lengua, tal y tal y tal. Ha llegado que algo que es específicamente conocido para el oído y es entendible para el oído de un alma hebrea que conoce sus historias, sus enseñanzas, su pasado, ¿vale? A ellos se le dice, ve y grita a los oídos de Jerusalén. Así dice Adonai, de ti recuerdo tu cariño juvenil. Y recuerda esto que hemos dicho que se llama Erusín, ¿vale? El amor de tu noviazgo. Aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no sembrada. Bueno, hay metáforas. Vale, pero eso es lo que dice aquí. Adonai recuerda este contrato, primera fase de del matrimonio, donde se presentó el amor del principio del noviazgo. En Juan capítulo 15, verso 16, está dicho por Yeshua que Él nos escogió para sí y no nosotros a Él. Para esta afirmación, pero esta afirmación no anula el hecho de que fue su padre quien decidió cuál novia es la más adecuada para su hijo. ¿Vale? Tenemos aquí, hemos visto que la tradición prueba, como en el caso de Génesis 24, que Abraham envió para escoger esposa para su hijo Isaac. ¿Vale? Eso es la forma como el padre escogía a la mujer para su hijo. Era el hijo quien escogía. Pero tenemos Juan 15, 16. Por eso, uno que no ve las enseñanzas y su contexto, ¿vale? Pierde de vista y malinterpreta las escrituras descartando. O sea, eso no coincide con la tradición porque hemos visto que el padre elige a la novia. ¿Quién escogió a Israel para su hijo? ¿Vale? A la novia. Porque aquí dice Juan 15, 16, dijo él mismo, yo os escogí a ustedes, no ustedes a mí. Entonces, ¿cómo es ese el problema? ¿Escogí el hijo en lugar del padre? ¿Vale? Esta afirmación no contradice la realidad de la costumbre y el hecho que fue su padre quien escogió a estos, a quien él escogió. ¿Vale? Juan 15, 16 y 18 declara que Yeshua como novio está de acuerdo con la elección de su padre y confirma que él también elige a aquella a quien su padre eligió para él. ¿Vale? Vuelve a decir en Juan 15, 18,
no me habéis elegido vosotros a mí, lo repite, sino que yo os elegí a vosotros. En Juan capítulo 17, verso 7, verso 9, verso 12, Yeshua declara que la suma de aquellos que al creer en él han sido redimidos, ellos son la elección de su Padre como una esposa idónea para él. Dice, los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. A favor de esos redimidos, Yeshua me dio, afirmando que ellos son la novia que su padre le dio. A los que me has dado, ¿vale? Dice, y también el verso 9, dice, por ellos ruego, o yo, si voy a tener una petición, lo voy a tener por la esposa de mi vecino, ¿vale? Por eso dijo Yeshua, por ellos ruego, que era la esposa que fue dada al día como novio en este caso. Por ellos ruego, no por el mundo, sino por las que tú me has dado. ¿Vale? Las citas son concretas, concepto del mundo no cabe aquí. El mundo entra aquí si se convierte en personas que creen en Yeshua y por lo tanto se apega a su palabra y por lo tanto pasa por el proceso de la conversión, purificación, rectificación, restauración, renovación. Todo este proceso pasan a ser como uno nacido en casa, deja de ser gentil, es como un hebreo. Ese es el proceso. Así que si el mundo quiere ser la salvación, vale. Juan 15, verso 9, yo no rogo por el mundo. ¿Sí? Yeshua no intercede por el mundo, ¿vale? Tiene disponibilidad de interceder por aquellos del mundo que quieren salir del mundo, entrar en esta escuela de purificación, perfección, para volver a recuperar una posición de coigual. Lo vamos a ver al final del estudio, qué es lo que espera su padre para que le dé el visto bueno para que este matrimonio se forme. ¿Vale? Si no hay este visto bueno, no hay unión de matrimonio. Esto lo decide el padre. Hoy, bueno, los hijos ya no siguen los protocolos antiguos porque estamos en otras condiciones y cada uno toma una decisión de por sí. Pero al tomar una decisión por sí se desvincula de nuestra tradición, de nuestras prácticas, de los propósitos espirituales que hay dentro de esas prácticas. Por ellos ruego, ¿vale? ¿Por quién? Por aquellos que mi padre me los dio como amada esposa, ¿vale? Por ellos ruego, no rogo por el mundo, sino por los que tú me has dado. Y estas palabras sacan en evidencia el amor eterno dedicado hacia la suma de los redimidos, que en realidad son llamados novia. Aun cuando el padre elige una novia para su hijo, él debe elegirla también. Es decir, el hijo también debe elegirla, porque a ella debe entregarle su amor eterno, ¿vale? Un hijo no va a amar a la mujer que elige mi padre. Yo voy a amar a aquella que va a ser mi elegida. Entonces, un hijo tiene que elegirla y obviamente la hija tiene que elegir también a su esposo, porque van a formar una sola carne y tienen que vivir felices para siempre. Entonces, en Efesios capítulo 5, verso 25, está escrito, ¿vale? Hemos estudiado esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mashiach amó a la congregación de los redimidos. ¿Qué hizo? ¿O cómo mostró este amor? Se entregó a sí mismo por ella, es decir, lo eleva al nivel más alto. Este amor eterno se reveló mediante el hecho de que el novio aceptó la elección de su padre, por lo tanto se entregó para su prometida por amor. Por esta perspectiva entendemos que la nación de Israel prácticamente fue escogida desde que aún se encontraba en la tierra de Egipto. Fue cuando Moisés, a cual se anexó su hermano Aarón, quienes llegaron como representantes del novio, en este caso del Elohim viviente, para desposar al pueblo de Israel. ¿Vale? Abraham envió a Eliezer como su mediador. Adonai mandó, en este caso como novio, mandó a Aarón, dos representantes, a Moisés, a cual se adjuntó, no debería, pero Moisés dijo, no me voy solo. Vale, pues no pasa nada, vale, después te voy a dar a tu hermano, él puede hablar por ti, tú solo pon tus palabras, las palabras que yo te doy porque las palabras de Elohim no se le entregó a Aarón, se le entregó a Moisés, quien era él, pero bueno, él dijo, no, que yo soy tartamudo, que no sé qué, que no sé cómo, porque no aprendí a hablar español. Sí, no te preocupes, Daniel, después de tú hable, yo te desataré la lengua. Sí aprendí español, ¿no? Bueno, siempre recuerdo estos momentos. No sabía, siempre recuerdo. Me fui dirección a España en el autocar, no sabía qué es hola. Alguno me decía hola, no sabía si me hizo una maldición o una bendición. Vale, pero bueno, ahí estamos. Yo no me quejé como Moisés. Así que era tartamudo, pero bueno, me desató la lengua. Ya sabe que yo no soy erudito en ese sentido. Nunca me gustó estudiar, pero bueno, ahí aprendí. Solo dije, bueno, me envías a España, a Egipto,
para hacer ladrillos a los españoles, no pasa nada. Bueno, ahí va a cumplir con lo que quieras, tú sabrás por qué. Para así, bueno, mediar este contrato de noviazgo con ustedes. Bueno, ya entienden ahora el uso de las metáforas, ya tienen fijada ya cada vez más la mente hebrea, por lo tanto comprenden muchos de ustedes este lenguaje que suele utilizar. Pero bueno, en este caso a Moisés se le adjuntó su hermano Aarón y ellos dos lograron el objetivo de ser representantes del novio, en este caso del Elohim de Israel, tratando que mediaron estas negociaciones con los líderes o los padres de la esposa de Israel, entonces eran los dirigentes del pueblo que había en Egipto, medió con ellos, trataron el acorde de sacar a este pueblo y llevarle a entrar, a firmar esta Ketubá, para que ellos escuchen las condiciones del pacto, el contrato. El mojar del novio fue entregado en la tierra de Egipto, donde se le dio al pueblo hebreo un dote en volver a tener vida propia y libertad de la esclavitud. Este dote no fue en dinero, no se pagó 200 dinares ni 100, se pagó en libertad y se pagó, eso hablando del beneficio de la mujer, no del precio que pagó el novio, sino del beneficio de la mujer. Para ella fue la libertad, ¿vale?, de la esclavitud y tener el derecho de tener su propia vida. Al pie del monte Sinaí, Israel, como novia, escuchó las 10 declaraciones del pacto de esta Ketubá que el novio aseguró a favor de su novia como garantía de la felicidad prometida, y a todo esto el cielo como la tierra fueron tomados como testigos. Es decir, algo que son neutros, como se suele tratar, 2 testigos. Hemos dicho que firma el contrato actual en todas las bodas judías, esta Ketubá, se firman por 2 testigos que no son parientes de cercanos, sino son ajenos, pero quien está observando desde cerca la situación del novio y la relación entre ellos y confirma que el precio que se pagó por una chica que se supone que es novia, que es virgen, es correcto, resultó ser. ¿Vale? En el caso que no resulta serlo, el precio no es correcto. Tiene que el padre devolver 100 porque resultó que no es. ¿Vale? Hay fraude de todo tipo, entonces esos 2 testigos tenían la función de hacer mucho chequeo, una investigación bastante profunda e íntima, incluso para así, desde la perspectiva legal, dar los asuntos con transparencia. Estamos hablando de una situación donde en Israel nosotros no somos creyentes, formamos una familia. Una familia, las cosas tienen que ser claras, ¿vale? Para que así no hay discusiones. Poco tiempo después de que la novia de Israel escuchó las declaraciones que se leen en la Ketubá, como pueden ver en todas las bodas hebreas, ¿vale? Este acto se lee por un representante, se lee normalmente por el que oficia, con aquello que declara públicamente el novio para la novia. Poco tiempo después, esta parte del contrato que garantiza las obligaciones del novio para con la novia de Israel fueron puestos impresas en tablas de piedra. Tuvimos un estudio sobre esto, y cual fueron entregadas conforme a la costumbre de la tradición hasta la fecha en la mano de la novia, en este caso de Israel, ¿vale? El mojar, 2 tablas, ¿vale?, fueron entregadas al pueblo y el pueblo se convirtió en el guardián, ¿vale? Se le entregó para guardarlo, no en el sentido de mandamientos. Eso está en el estudio, revelado en el estudio, creo que las alianzas de Sinaí, ¿vale? Primera parte. Fueron entregadas en custodia para guardarlo, no en el sentido de guardarlas como mandamiento. Guardar como mandamiento son las reglas que están en la Torah, ¿vale? Entonces, como guardianes, en la mano de la novia se entrega hasta la fecha la Ketubá, ¿vale? El mojar pagado en Egipto fue en sangre, parte del novio, que terminó sellando con esa sangre las puertas de las casas de los hijos de Israel. Esa señal de la sangre derramada fue un símbolo de la sangre que el mismo Redentor de Israel tenía que pagar a fin de asegurar el precio requerido por la libertad de su amada congregación, ¿vale? Otro contexto, tipo y antitipo. No estamos hablando de 2 obras distintas donde 2 deidades o un padre o un hijo, un padre o un enviado, quien sea, un siervo, hicieron una cosa. El mismo esposo de Israel mandó como señal todo lo que se relaciona con el Pesaj para que ilustre el precio que literalmente pagará a fin de validar aquello que se selló para con la generación de Egipto hasta la fecha. Todos aquellos que entran bajo el vínculo del pacto y pueden volver a restaurar su identidad, su derecho, sus privilegios y recibir sus beneficios por medio de esta señal.
¿vale? Yeshua, siendo nuestro novio, pagó un precio muy alto por su novia, es decir, el cuerpo de los creyentes, ¿vale? El precio que pagó fue su vida. Cualquier varón en Egipto, esa señal, ¿vale? Se hizo mediante el sacrificio de un cordero de Pesaj. El Pesaj no es el cordero, el Pesaj es Yeshua. Yeshua pagó este precio con su vida, porque Él es el Pesaj. Cualquier varón responsable debe evaluar si está o no dispuesto a pagar por aquella que desea desposarla, porque cabe la posibilidad de que uno no esté conforme con la mujer escogida por su padre, o que no esté dispuesto a pagar el precio que se le clama por adquirir una dicha esposa. Existe esta posibilidad. En ese sentido, vemos en Getsemani a Yeshua, quien consideró el precio que debía pagar por su novia antes de su muerte. ¿Sabían esto? Que allí estuvo él pensando, a ver, voy a pagar este mojar que se me requiere. En este caso se trata de mi vida para tomar esta como mujer. Está escrito en Mateo 26, verso 39, que él se retiró a orar y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, ¿quién eligió a la novia? Por eso está negociando con su padre. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, a ver, el precio, pero si no sea como yo quiero, sino como tú. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí vemos la sumisión que hemos visto en el estudio anterior, que es mutua. No solo la esposa debe someterse al esposo también, el esposo se somete también a su vez, porque la cabeza del Mashiach es su padre, ¿vale? La cabeza de la esposa es el marido, la cabeza del marido es Yeshua, cabeza del Mashiach es su padre. En este caso, él se sometió a la voluntad de su padre. En otras palabras, Yeshua estaba diciendo, Padre, tú has elegido a esta novia y yo he aceptado los términos del acuerdo, pero ¿estás consciente del precio que se exige por ella? El mojar, es decir, el precio por nosotros como novia. Era la entrega total de su vida. En Shabbat anterior hemos estudiado en Efesios 5, verso 25, que el Mashiach, como un esposo redentor, termina el verso 25 diciendo, se entregó a sí mismo por ella. Y así leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y el 19, que el mojar consistió en el precio con cual fuimos rescatados de nuestra mala forma de vivir, que hemos mal heredado de nuestros padres, pero no con cosas perecederas. Es decir, ese precio no fue pagado en 200 o 100 monedas o en alguna otra cosa, sino como es el oro y la plata, sino, dice el texto, con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Volviendo en Egipto, viendo las legislaciones sobre el cordero de Pesaj, que tiene que ser intachable, ¿no? Perfecto. Nos corresponde como esposa, al saber que fuimos comprados con un precio tan elevado, glorificar a nuestro Elohim y Redentor con nuestro cuerpo y alma, como está escrito en 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Una vez que la primera etapa del contrato del matrimonio, lo que se llama Erusin, entre el Redentor de Israel y la suma de los redimidos de Israel, el novio y la novia bebieron de una misma copa de vino, que pasó a ser señal del compromiso matrimonial. Pero conforme a la tradición, el novio tenía que partir a regresar. ¿Vale? ¿Recuerdan la copa de vino? Tomad esta copa, bebed todos de ella. Recuerda, ¿no? Lo que se llama, lo que compartimos nosotros siempre en cada Pesaj, tomar primero la copa de vino, ¿vale? No estamos todos reunidos para beber de la copa como símbolo del contrato entre él y nosotros, pero lo hacemos en el espíritu de esta unión, de este significado, ¿vale? Situándonos o ubicándonos, ahora, ya no lo supieron, pero ya la próxima vez cuando vamos a tomar el siguiente Pesaj, recordarán qué hacen. No, bueno, ¿qué hacemos cuando vamos a compartir esta copa, la copa de vino? Recuerdan, pide la bendición. Una vez que se toma esta copa, se sella, se da el acepto de cada una de las dos partes para comenzar la primera fase del matrimonio, que se llama Erusin, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues obviamente el novio y la novia obviamente queda en su casa, el novio tiene que volver en la casa de su padre, el novio tiene que partir y regresar a la casa de su propio padre. ¿Entienden por dónde voy, no? Conocen lo que está escrito, lo que sucedió. La novia obviamente contenta con establecer un matrimonio con un varón que le ama tanto, que está dispuesto a pagar con su propia vida para asegurar la libertad como la felicidad de su amada, que no va al tener en cuenta qué precio se paga por su vida, no 200 monedas, digamos que es una virgen 200 monedas, sino un precio el supremo, ¿vale? Ese es, pues se llama el amor a primera vista, es decir, no hace falta que se conozca, accede y ya, ¿no?
y ya lo ama de por sí. Bueno, obviamente al saber que su esposo va a ser el futuro esposo, pero bueno, ya a partir de ese momento que se contrata esta primera fase de Rosin, ya es considerado esposo y esposa, ¿vale? Menos en nivel teórico, se aparta los dos, forma parte de un matrimonio que se completa dentro del tiempo, el plazo acordado, ¿vale? El novio tiene que irse, la novia obviamente sentirá cierto falta, bueno, se va mi prometido, se entrega mi vida por mí, vuelve, no vuelve. Siente cierta tristeza por un varón que está dispuesto a pagar con su propia vida para asegurar la libertad como la felicidad de su amada. Obviamente expresa cierta tristeza por la partida de su prometido. Esta es la razón natural cual antes de que Yeshua parta para con su padre, dijo a la suma de la congregación de los redimidos en Juan 14. ¿Vale? Está escrito verso 2 y el verso 3. En la casa de mi padre, conocen la cita, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas, no habitaciones, mansiones, porque su casa es grande. El que entiende esta expresión, la casa de mi padre, es un lenguaje hebraico, ¿vale? Se entiende no con la mente cristiana, que ya a la mente cristiana ya se piensa va al cielo, donde aquí está el reino, como dicen los testigos de Jehová. Si tiene este concepto, esta una de sus enseñanzas, que cada uno que va a ser salvo va a heredar un planeta. Es una mansión, ¿vale? Un planeta se va a convertir en una deidad, va a heredar un planeta en el espacio universo, la deidad. Bueno, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Es decir, no os preocupéis, lo que he firmado es así. No lo he dicho por decir, no he dicho palabras en vano. Así que voy a preparar un lugar para ustedes, que hace el novio. Tras la novia se prepara a ser una esposa estudiando la Torah. El novio se va a preparar un lugar para su novia. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. ¿Para qué? Para que donde esté yo, estéis también vosotros. Eso es lo normal, porque un matrimonio comienza con Erosín, con esta primera fase, hay promesas, pero se tiene que concretar. Se concreta cuando los dos pasan a ser una sola carne, estando bajo un mismo talib, ¿no? Bajo una misma casa. Como vimos en Efesios capítulo 5, verso 25, 1 Corintios capítulo 10, verso 20, también 1 Pedro capítulo 1, verso 9, por el hecho de que la congregación de los redimidos de Israel sabe que ha sido comprada por un precio demasiado caro, no solo que tiene un gran consuelo, sino que porque se paga un precio uno está tranquilo, dice, pagó mucho este dote, te da cierta tranquilidad, pero eso no es suficiente. Por encima, sobre todo, debido al precio elevado que se pagó por ella, esto le da la seguridad que por encima tiene la palabra, es decir, por encima de este precio tan alto que se pagó por ella, tiene la palabra del novio como promesa de que él regresará por ella. Es decir, por una parte es el precio demasiado alto estimado para su libertad, pero por encima tiene la palabra del novio que él volverá por ella. Por lo tanto, según la costumbre de las bodas hebreas, ya sabe que mientras espera por la segunda parte, que se llama Nisuin, Erosín primera parte, Nisuin la segunda parte, con cual se completa el proceso del matrimonio, debe estar lista para partir en cualquier momento porque no sabe con exactitud en qué momento termina su novio los preparativos y regresará por ella. Mientras espera el final de su boda, le llena de alegría aprender, estudiando y practicando y vivir como una esposa y madre en Israel, mientras, entre comillas, volviendo al lenguaje hebreo, confecciona su ropa de boda. Vean el estudio sobre la ropa de boda, si no recuerda qué significa esto. Mientras espera, entonces, el día cuando se completa su compromiso de boda, está estudiando la Torah, preparándose, aprendiendo a vivir con una esposa y madre en Israel, preparando en ese sentido su vestido. El vestido blanco, bueno, me adelanto, ya sabe lo que representa. Vamos a ver la segunda después. El siguiente parte vamos a ver y sobre esto. Por su parte, es decir, la novia tiene sus quehaceres durante ese tiempo. Por su parte, no significa que el novio, bueno, se toma aquí, me voy a tomar una cerveza, me voy a la playa, qué bien. Me libré del primer paso. Ahora puedo estar relajado, hay un espacio libre, sin problemas. Después me ato a la cabeza y ya no soy libre. Ahora voy a disfrutar al máximo. Ni caso. No se ha olvidado en ese tiempo
de su novia y está ocupado preparándole un lugar. Conforme a la ley de la Torá para los recién casados, esto está en Deuteronomio capítulo 24, verso 5, el novio sabe que más que él esté feliz, su esposa debe hacer feliz a su mujer. Así que se pone a construir. ¿Qué hace el novio durante ese tiempo? Se pone a construir y organizar su alojamiento en su casa para que pueda vivir y hacer feliz a su mujer, no para que él esté feliz. ¿Vale? El hombre ya está feliz por los títulos que se le otorga en Israel. La mujer que carece de ese título debe ser hecha feliz por su esposo. ¿Vale? Sí, es bien. Hablando desde la perspectiva meramente terrenal, el caso era que el novio tampoco sabía cuánto será el día de su boda. ¿Vale? Esa era la costumbre, ya que el padre se encargaba y estaba detrás de todo. Así como está dicho en Mateo 24, 36, nadie sabe el día exacto en cual el novio vendrá por su prometida para llevarla a su nueva residencia, excepto el padre del novio, quien está detrás de todos los asuntos relacionados con el matrimonio de su hijo. A nivel espiritual, como está escrito en Hechos capítulo 1, verso 7, es decir, un hijo, físicamente hablando, terrenalmente, no tenía que preocuparse. Sí se preocupaba, obviamente, pero su padre era el que se encargaba de, en aquel tiempo. Que no me escuche mi hijo que está por aquí, que se haga ilusiones, que bueno, me libero, ya mi padre está, bueno, en aquel tiempo. ¿Vale? Pero bueno, las tradiciones están aquí por un propósito. ¿Vale? Ahora, a nivel espiritual, como está escrito en Hechos capítulo 1, verso 7, los tiempos y los acontecimientos están bajo la custodia del Padre del Mashiach. No es que el Redentor de Israel no sabe cuándo llega o cuándo es el tiempo de venir a por su prometida, a fin de estar juntos con ella, sino que no es un asunto que incumbe a los redimidos saber cuándo ellos deben estar listos para estar en su presencia. El caso es que si sabríamos, por ejemplo, cuándo nuestro Redentor se levantará para sacarnos de entre las naciones y devolvernos a nuestra casa en Israel, no nos preocuparíamos con nuestra preparación, salvo los últimos momentos, es decir, en el último mes, en la última semana, en los últimos días, ahí a correr a estudiar, vamos a dar 24 de 24 horas para estudiar, poner a conocer todo, pero eso es poco probable que funcionaría, que estaríamos preparados y purificados, porque no se trata de cambiar, hacer un lavado de cuerpo físico y cortarnos las uñas y ponernos un vestido, eso sería fácil. Vale, estamos hablando de lo que está en la mente, en los ojos, en el hablar, en el oír, en el sentir, en el actuar, en el pensar, en el obrar, en la forma de ser. Y eso no se logra un cambio con hacer un lavado, entramos en un mikve, hacemos un baño ritual y todo ya limpio, todo ya clarificado. No, si eso es como decía Shaul, hay un bastón, las leyes o los procederes son un instructor, hay un propósito en ellas. Si nosotros no alcanzamos el propósito de ellas, todo el ritual que practicamos no sirve para nada. Vale, vendrá el Redentor y nosotros quedaremos fuera de la puerta. Tocaremos. Ábranos. ¿Quién sois? Ah, nosotros las vírgenes. Conozco. Las mías están conmigo. Vale, ustedes no sé quién son. Vale, entonces uno tiene que hacer su debido proceder para prepararse y estar purificado. Por eso no nos compete ni saber cuándo Él se levantará para actuar, ni cuándo volverá físicamente para que estemos con nosotros. Sabemos que esto va a ser dentro de 1000 años, ¿vale? Cuando vamos a estar en su presencia, cuando el novio volverá físicamente para nosotros y esta casa va a estar completamente preparada. ¿Vale? Hay otras realidades, otro plan, porque en realidad nosotros sí volveremos a Israel. Eso sí es una casa, pero no estaremos en su presencia, ¿vale? Todavía estamos en este proceso de perfección para elevarnos a la estatura de purificación y perfección equiparable a su Padre. Es decir, cuando vamos a estar como al principio de la creación. Porque si no, Él no nos puede presentar ante su Padre. ¿Vale? Podemos ser la novia perfecta para el hijo perfecto, pero tenemos que ser perfecto como nuestro suegro, ¿no? Sería así para una esposa, el papá para el papá de mi esposo, ¿vale? Como es él, como dijo Yeshua, tienen que ser perfectos no como yo, sino como mi Padre es perfecto. Es decir, si no están a la altura de su perfección, no puedo presentarles. No pueden estar ante su presencia para que Él nos dé la bendición. Eso sucederá al final de 1000 años. Por eso, al final de 1000 años, Yeshua mismo volverá, y no solo, en la compañía de su Padre y de toda la corte. Como todo el asunto de la redención es bajo la supervisión del Padre del Redentor, así mismo, y tal como un padre desea el bienestar y la felicidad perpetua de su hijo, le dará permiso
para ir a buscar a su novia solo cuando esté completamente satisfecho con los arreglos de alojamiento que su hijo ha preparado para su futura esposa. Porque eso es el deseo de un padre para su hijo, no para que tenga, solo para que tenga una buena esposa, sino para que forme un matrimonio que vivan feliz para siempre. Entonces, más de la expectativa del hijo, el padre tiene un propósito mucho más elevado, más superior que se puede imaginar el hijo. Por eso, ¿cómo le voy a dar? Si va a traer una esposa en una, ¿cómo se llama? Una casa pequeña, pobre, una alcoba, una azúcar, una pequeña morada, pues sabe que no tiene posibilidad de mantenerla. Bueno, se va a alegrar porque se liberó del hijo. Ese se fue, formó un matrimonio. Pero ¿cómo es cuando sabe que el hijo, bueno, tiene un buen coche, tiene un buen trabajo, tiene una buena situación estable económica, tiene una buena casa, es feliz su mujer, ¿vale? Ama a ella, se despreocupa, es contento. Por eso, el padre de Yeshua dará el visto bueno para que se consuma este matrimonio cuando estará contento con los arreglos de alojamiento que su hijo ha preparado para su futura esposa. Esto está mirando como al principio de la creación, después de cada día miró contento. Eso es así como espera el padre del Mashiach, que el Mashiach opere en su prometida, como vimos en el estudio sobre Efesios 5, no solo que se entregó por ella, sino que la pasa por un proceso de purificación para perfeccionarla a fin de estar a su posición, a misma posición y al social, y así poder presentarla delante de su padre, ¿vale? Él tiene que preparar una esposa para que esté totalmente perfecta y santa, como él es santo, como dijo en el Sahara, tiene que ser santo. El pueblo de Israel tiene que ser santo como yo soy santo, pero tiene que estar en una posición que complazca al Padre del Mashiach, ¿vale? Pero esto, bueno, se dará para dentro de 1000 años. Mientras tanto, tenemos nuestro trabajo que hacer. De momento nos vamos a quedar aquí con los pasos. Vamos a continuar dentro de, no el siguiente Shabbat, el otro siguiente Shabbat. O sea, continuar con los pasos que se dan en este espacio de tiempo entre las dos partes de un contrato de matrimonio. Vale, Shalom. Parte, esperamos dejar el micrófono para las canciones. ¿Había algunas? Final. Y después las preguntas, los comentarios, ¿vale? Después de que cerramos la reunión, escucha por YouTube y en la comunidad. Alabanza. Sí. Viene la hermana Ana Sánchez con un salmo. Después la hermana Amparo, la hermana Elizabeth y este servidor, para que se preparen. Salón. En este día les comparto el Salmo 98. Nos recita: Cantad Adonai un cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas. Su santo brazo, su santa misma diestra, lo ha salvado. Adonai ha hecho notoria su salvación, ha manifestado su justicia a la vista de las naciones. Ha recordado su misericordia y su fidelidad a la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Elohim. Aclamad a Adonai toda la tierra. Prorrumpí en alabanzas, cantad y tañed salmos. Tañed salmos a Adonai con arpa y con salterio, con trompetas y al sonido del chofar. Mostrad vuestro alborozo en presencia del Rey Adonai. Conmuévase el mar y cuanto hay en él, el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos y a una canten con júbilo los montes delante de Adonai, porque él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Amén. Hermana Amparo se prepara, luego la hermana Elizabeth y finalmente yo. Sí. Roxy. Elohe Shammai, Yasielanu, Menahu Abada, Nakumu Banim, Emakolu Faraha, Emanu Baswes, Bamidbar, Kolkoreka, Bamidbar, Soluloder, Sulunesia, Arimu Kol Mishon, Mielu Baba, Arimu Kol Yashem, Asmaleito Bamidbar, Kolkoreka,
kamba midbar Kulanu mehakim betsipi Shetigale nubilo bocha Agis merukiado maidi Bamidbar kol kore kamba midbar Bamidbar kol kore kamba midbar Elohei Hashamayim Hu yasiach lanu Ananu abadan Nakumu baninu Ema kol lefachad Ema lepaspes Bamidbar kol kore kan bamidbar Suru lo derek Yesh lo mesila Arimu kol mishon Ki elu barba Arimu kol yashem Asmalei toreh Bamidbar kol kore kan bamidbar Kulanu mechakim betzipiyah שתגלה לנו בלבבך, הישמעו כי אדוני דיבר. במדבר קול קורא כאן במדבר, כולנו מחכים בציפייה, שתגלה לנו בלבבך, הישמעו כי אדוני דיבר. במדבר קול קורא כאן במדבר, 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 במדבר בערבה, בעלינו בשפלה, קול קורא גם בימה, כל מלכי תשמע, בבתים ובלכות, בימים ובלילה, בחדרי החדרים, וגם על גגות גבוהים, במדבר בערבה, בערים ובשפלה, קול קורא גם בימה, כל מלכי תשמע, בבתים ובלכות, בימים ובלילות, בחדרי החדרים, וגם על גגות גבוהים, במדבר קול קורא כאן במדבר, כולנו מחכים בציפייה, שתגלה לנו בלבבך, הישמעו כי אדוני דיבר. במדבר קול קורא כאן במדבר, בין חלקנו לצפות בספסים, בין מלכים באהבה, בחיים נצפו לברכה. במדבר קול קורא כאן במדבר, במדבר קול קורא כאן במדבר, במדבר קול קורא כאן במדבר. Kadosh Beshinka Kadosh Ukoshim Kehol Yom Hallelujah Ata Kadosh
Besimcha Kadosh U'Koshim Bechol Yom Hallelujah Baruch Atah Ha'el HaKadosh. Tú eres santo, tu nombre es santo, y santos te alaban todos los días. Tú eres santo, tu nombre es santo, y santos te alaban todos los días. Bendito eres tú, Hashem, eterno Elok santo. Bendito eres tú, Hashem, eterno Elok santo. Gracias, hermano Daniel, por el estudio, muy lindo. Vamos a hacer algunos comentarios. Voy a cantar el Salmo 2, versículo del 10, 11 y 12. Y dice la traducción: ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. El 11 dice: servid a Adonai con temor y alegraos con temblor. El 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dichosos todos los que en él confían. Este se canta con compañera con Francia, pero no está. Así que voy a cantarla sola. Se puede. Beata Melachim Hastilu Hivasru Shofte Haaretz Duet Adonai Beira Begilu Tu et Adonai Beirach Begilu Ashkubar Beyena Petotun Terefini Barki Patabo Reikano Seibo Ashkubar Beyena Petotun Terefini Barki Patabo Reikano Seibo Ashkubar Beyena Petotun Terefini Barki Patabo Beata Melachim Hastilu Hivasru Shofte Haaretz Duet Adonai Beirach Begilu Ashkubar Beyena Petotun Terefini Barki Patabo Reikor
Nashkumar pejena, petoktu, peretiki baki patamo. Ashrekol, Oseino. Nashkumar pejena, petoktu, peretiki baki patamo. Ashrekol, Oseino. Dame la cifra si no ibas yo te dejaré mi duela ahí irá mi peligro mi rada Ashtuba llena pero tú te retini parking atako Seiko Nashkumar pejena, petoktu, peretiki baki patamo. Seiko Nashkumar pejena, petoktu, peretiki baki patamo. Seiko. Adelante, hermanos.